Policía racista agrede a un anciano negro. Pero todo cambia cuando llega su hijo. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. El encuentro con la injusticia. Era una tarde tranquila en el parque central del barrio de Los Cedros. Don Alberto, un hombre afrodescendiente de 67 años, disfrutaba de su paseo diario con la ayuda de su bastón de madera desgastado, un regalo de su difunta esposa. Vestido con una camisa de lino blanco impecable y un sombrero de ala ancha, irradiaba dignidad y sabiduría. Los niños jugaban cerca, y el aroma a flores recién regadas llenaba el aire. Para Alberto, aquel rincón del parque era un refugio de paz en un mundo que a menudo le daba la espalda. Sin embargo, ese día, su rutina se rompería de una manera que jamás podría haber imaginado. Mientras Alberto se acomodaba en su banco favorito para leer su periódico, un patrullero se detuvo frente al parque. Del vehículo descendió un oficial blanco, joven y arrogante, cuyos ojos buscaban un objetivo. Sin motivo aparente, su mirada se fijó en Alberto. Con pasos firmes y una actitud desafiante, se acercó al anciano y comenzó a hacerle preguntas innecesarias. «¿Qué haces aquí? ¿Tienes algún problema con la ley?», dijo el oficial, cruzando los brazos. Alberto, con calma pero con un nudo en la garganta, respondió: «Solo estoy disfrutando mi tarde. No he hecho nada malo». Sin embargo, el tono cortés de Alberto no hizo más que enfurecer al oficial. El oficial, ignorando las protestas de Alberto, comenzó a revisarlo y a esparcir sus pertenencias por el suelo. «Debe ser sospechoso si está tan tranquilo», murmuró con desdén. Las personas alrededor comenzaron a mirar, pero nadie intervino, temerosos de las posibles represalias. La humillación que Alberto sentía en ese momento era indescriptible. No era la primera vez que enfrentaba el peso del prejuicio, pero esta vez, la injusticia era más cruda y pública. En su interior, una mezcla de tristeza y rabia lo invadía, pero sabía que debía mantenerse firme. De repente, un hombre alto y musculoso apareció en la escena. Su rostro era una mezcla de furia y determinación. «Detente ahora mismo», exclamó con voz autoritaria. Era Javier, el hijo de Alberto, quien acababa de llegar al parque tras recibir un mensaje de un vecino que había presenciado la escena. Javier, un abogado respetado conocido por su lucha contra la discriminación, encaró al oficial con valentía. «¿Sabes a quién estás humillando?», le dijo, mientras tomaba una postura defensiva frente a su padre. En ese instante, la atmósfera del parque cambió, y lo que parecía ser una tarde de derrota para Alberto, se convirtió en el preludio de una lucha por la justicia. Capítulo 2. Voces que rompen el silencio. La tensión en el parque era palpable. Los curiosos, que hasta ese momento habían mantenido una distancia prudente, comenzaron a acercarse lentamente, atraídos por la confrontación entre Javier y el oficial. Alberto permanecía sentado en el banco, con las manos temblorosas y los ojos clavados en el suelo, mientras su hijo, con firmeza y convicción, exigía explicaciones. «Exijo saber bajo qué pretexto está acosando a mi padre», dijo Javier, con la voz cargada de indignación. El oficial, sorprendido por la llegada del joven y su actitud desafiante, intentó justificar sus acciones con excusas vagas. «Solo estaba haciendo mi trabajo», murmuró, evitando el contacto visual. Javier no se dejó intimidar. Conocía bien las tácticas de abuso disfrazadas de procedimientos rutinarios. «Tu trabajo no incluye humillar a un anciano indefenso. Este abuso de poder es inaceptable, y no descansaré hasta que enfrentes las consecuencias», agregó. Su tono firme y su conocimiento legal comenzaron a desmoronar la autoridad del oficial, quien retrocedió un paso. Mientras tanto, algunos testigos sacaban sus teléfonos para grabar la escena. Javier sabía que esas grabaciones serían cruciales para respaldar sus denuncias. El oficial, visiblemente incómodo, intentó dar por terminada la situación. «No quiero causar problemas, solo estaba verificando algo», dijo, con un tono que buscaba minimizar el daño. Pero Javier no cedió. «Los problemas ya los causaste, y ahora deberás asumir la responsabilidad de tus actos», respondió con determinación. Luego, giró hacia los testigos que observaban. «Si alguien más fue testigo de este abuso, por favor,
Acompáñanos a presentar una denuncia formal. No permitamos que esto quede en la impunidad. Su llamado resonó en el corazón de los presentes, y algunas personas asintieron, decididas a apoyar. Mientras la multitud comenzaba a organizarse, Javier se acercó a su padre. Se arrodilló frente a él y tomó sus manos, mirándolo a los ojos. «Papá, esto no quedará así. Tú no mereces pasar por esto. Y voy a asegurarme de que se haga justicia», dijo, con una mezcla de ternura y rabia contenida. Alberto, conmovido por la valentía de su hijo, sintió como la tristeza daba paso a una esperanza renovada. «Gracias, hijo», murmuró con voz quebrada. En ese momento, padre e hijo entendieron que, aunque la lucha sería ardua, no estaban solos. Unidos, enfrentarían la injusticia que los había golpeado, y no descansarían hasta transformar aquel acto de humillación en un símbolo de resistencia y dignidad. Capítulo 3. El grito de la justicia. Al día siguiente, Javier se encontraba en su despacho revisando los videos y testimonios recopilados del incidente en el parque. A pesar de la indignación que aún hervía en su pecho, sabía que para enfrentarse al sistema necesitaría pruebas contundentes y una estrategia impecable. No es solo por mi padre, sino por todas las personas que han sufrido en silencio este tipo de abusos, pensó mientras ajustaba los detalles de su declaración. Antes de salir hacia la comisaría, Javier llamó a su amigo y colega Valeria, una periodista comprometida con las causas sociales, para que cubriera el caso. En paralelo, Alberto intentaba recuperar la calma en casa. Aunque sus manos aún temblaban al recordar el humillante episodio, sentía una profunda gratitud hacia su hijo. En el fondo, sin embargo, lo invadía un temor. ¿Qué pasará si no logramos nada? ¿Y si Javier enfrenta represalias por esto? Pero al mirar los ojos determinados de su hijo, entendió que era momento de dejar atrás el miedo y confiar. Hemos soportado demasiado tiempo estas injusticias. Si Javier tiene el valor de enfrentarlas, yo también lo tendré, se dijo a sí mismo, erguido en su sillón. En la comisaría, el ambiente estaba cargado de tensión. Javier, acompañado por Valeria y un pequeño grupo de testigos, presentó su denuncia formal contra el oficial. Los agentes en turno intercambiaron miradas incómodas al reconocer el nombre del acusado, pero Javier no les dio oportunidad de minimizar el asunto. «No estoy aquí solo como abogado o como hijo. Estoy aquí como ciudadano, exigiendo que los derechos de mi padre sean respetados», declaró, con una firmeza que dejó a todos en silencio. Valeria, con su cámara y su grabadora, se encargaba de documentar cada detalle, asegurándose de que el caso tuviera visibilidad pública. Mientras tanto, en las redes sociales, los videos del incidente comenzaban a viralizarse. Personas de todo el país compartían las imágenes con mensajes de apoyo a Alberto y críticas al abuso de autoridad. La presión mediática comenzó a crecer, y el oficial involucrado, al ver su nombre y rostro en las noticias, comprendió que su posición estaba en riesgo. Esa noche, mientras Javier revisaba las respuestas públicas al caso, recibió una llamada anónima. «Sé que buscas justicia, pero cuidado con lo que estás haciendo. Esto podría ser más grande de lo que imaginas», advirtió una voz fría antes de colgar. Javier, lejos de amedrentarse, decidió que no habría vuelta atrás. Ahora más que nunca, su misión era clara: defender la dignidad de su padre y demostrar que incluso los sistemas más corruptos pueden ser desafiados. Capítulo 4. Ecos de coraje. Javier despertó temprano al día siguiente, decidido a tomar el siguiente paso en su cruzada por la justicia. Sabía que el caso ya no solo giraba en torno a su padre. El incidente había desatado una discusión nacional sobre abuso de poder y discriminación. Mientras revisaba los comentarios y mensajes de apoyo en las redes sociales, encontró también amenazas veladas. Algunos mensajes decían: «No te metas donde no te llaman», mientras otros intentaban desacreditar a Alberto con mentiras evidentes. Pero lejos de intimidarlo, esto alimentó su determinación. «Si intentan callarme, significa que estamos golpeando donde duele», pensó. En casa, Alberto intentaba mantener la calma, pero cada noticia sobre el caso lo llenaba de una mezcla de orgullo y preocupación. «Javier es valiente, pero este camino es peligroso», reflexionaba mientras veía a su hijo organizar documentos y revisar los testimonios. En un momento de silencio, decidió hablar. «Hijo, quiero que sepas que estoy contigo»,
pase lo que pase. Esto no es solo tu lucha, es nuestra. No permitas que te detengan, dijo con una convicción renovada que sorprendió a Javier. Esa conversación marcó un punto de inflexión para ambos, uniendo aún más sus fuerzas frente al desafío. Esa tarde, Javier y Valeria convocaron a una rueda de prensa frente a la comisaría para exponer las irregularidades del caso. Con micrófonos y cámaras apuntándolos, Javier tomó la palabra. Lo que le sucedió a mi padre no es un caso aislado. Es el reflejo de un sistema que permite el abuso y la humillación de los más vulnerables. Pero hoy estamos aquí para decir basta, declaró con voz firme. Valeria complementó sus palabras con datos y estadísticas que evidenciaban un patrón preocupante en la actuación policial. Las preguntas de los periodistas se multiplicaron, y la presión sobre las autoridades se volvió innegable. En la comisaría, el ambiente era tenso. Los superiores del oficial involucrado habían ordenado una investigación interna, pero muchos temían las consecuencias de exponer la verdad. Mientras tanto, el oficial acusado, ahora suspendido, observaba desde su casa cómo su imagen se deterioraba en los medios. Frustrado y lleno de ira, decidió actuar por su cuenta. Esa noche, en un intento desesperado por intimidar a Javier, dejó un mensaje en su buzón, una carta anónima acompañada de una foto rota de Alberto. Pero Javier, al recibirla, solo sintió que su compromiso se fortalecía. No me van a detener con amenazas. Esto es solo el principio, murmuró mientras guardaba la carta como evidencia. Capítulo 5. Una tormenta en el horizonte. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de tensión y esperanza. Javier seguía recibiendo mensajes de apoyo de personas de todo el país que compartían historias similares, agradeciendo su valentía por alzar la voz. Sin embargo, las amenazas continuaban. Cada día encontraba cartas en su buzón, mensajes anónimos en su teléfono, e incluso la sensación de ser seguido mientras conducía. Sabía que estaba enfrentándose no solo a un individuo, sino a un sistema que protegía sus abusos. Pero eso no lo detendría. Con cada paso, estaba más decidido a exponer la verdad y reivindicar el nombre de su padre. Mientras tanto, Alberto comenzó a mostrar una transformación que conmovía profundamente a quienes lo conocían. El hombre que había sufrido humillaciones en silencio durante toda su vida ahora hablaba con más fuerza y convicción. Una tarde, mientras conversaba con Javier, le dijo: «Hijo, he pasado años tratando de ignorar estas injusticias, pensando que no valía la pena luchar. Pero tú me has enseñado que nunca es tarde para levantar la cabeza y exigir respeto». Esas palabras reafirmaron en Javier el verdadero motivo de su lucha. No solo era justicia para su padre, sino para todos los que habían sido silenciados. En medio de esta agitación, Valeria publicó un reportaje impactante en el que se exponían los antecedentes del oficial involucrado. Descubrió que no era la primera vez que había sido acusado de abuso de poder. En los archivos que logró obtener, aparecían denuncias de otros ciudadanos, todas desestimadas por falta de pruebas o supuesta falta de mérito. El artículo fue una bomba mediática, y el nombre del oficial se convirtió en sinónimo de corrupción. Las redes sociales estallaron con llamados a la renuncia de los altos mandos policiales que permitieron que estos abusos quedaran impunes. Pero la situación estaba lejos de resolverse. Aquella noche, mientras Alberto y Javier cenaban juntos, las luces de su casa comenzaron a parpadear. Poco después, un ladrillo atravesó una de las ventanas, acompañado de un mensaje pintado en rojo: «Dejen esto ya, o lo lamentarán». Javier corrió hacia la calle, pero no encontró a nadie. Sabía que este acto era un intento desesperado por intimidarlo. Miró a su padre, quien, a pesar de la situación, permanecía en silencio, con una mirada firme. «No vamos a ceder, papá. No les daremos lo que quieren. Esta lucha apenas comienza», dijo Javier, mientras llamaba a la policía para reportar el incidente. Capítulo 6. La revelación inesperada. El incidente del ladrillo marcó un antes y un después para Javier y Alberto. Aunque la policía acudió para investigar, sus respuestas fueron evasivas, casi como si trataran de restar importancia al acto. Javier sabía que esto no era solo un ataque aislado, sino una advertencia directa de que estaba incomodando a las personas equivocadas. Pero lejos de amedrentarse, decidió reforzar su estrategia. Aquella misma noche contactó a un grupo de abogados y activistas que se ofrecieron a colaborar con el caso. Entre ellos,
Un veterano defensor de derechos humanos le dijo: «Esto no es solo una batalla legal, Javier. Es una guerra contra un sistema profundamente arraigado, y necesitas aliados fuertes». Por otro lado, Valeria no perdió tiempo y publicó un nuevo reportaje detallando el ataque a la casa de Javier. El intento de silenciar a quienes buscan justicia es prueba de la podredumbre dentro del sistema, escribió en su artículo. La noticia generó un impacto inmediato. Organizaciones internacionales comenzaron a interesarse en el caso, y manifestaciones espontáneas surgieron en diferentes ciudades, exigiendo reformas y justicia. Sin embargo, a medida que la presión aumentaba, también lo hacía el peligro. Javier empezó a notar autos desconocidos estacionados cerca de su casa y llamadas anónimas que cortaban en cuanto respondía. Mientras tanto, Alberto lidiaba con una lucha interna. Aunque su determinación había crecido, los recuerdos del día en el parque lo perseguían como una sombra constante. Una tarde, mientras caminaba por el salón de la casa, se detuvo frente a una foto de su difunta esposa. «¿Qué dirías de todo esto, amor?», murmuró con voz quebrada. Sin embargo, al recordar sus palabras de aliento y su fe inquebrantable en él, encontró una chispa de fortaleza. Decidió que ya no se quedaría solo observando. Comenzó a escribir una carta abierta, narrando su experiencia y llamando a otros a unirse a su lucha. «No me rendiré mientras tenga aliento para hablar», escribió, con lágrimas en los ojos. Esa misma noche, mientras Javier revisaba documentos, recibió un mensaje de Valeria. Había encontrado algo crucial. Un informe confidencial que detallaba cómo el oficial acusado había sido protegido por superiores a cambio de favores dentro de la fuerza. Este documento, filtrado por un informante anónimo, era la pieza que necesitaban para desmoronar la fachada de impunidad. Sin embargo, junto al informe había una nota inquietante. «Cuidado con lo que haces con esto. Hay más en juego de lo que imaginas». Javier sabía que esta revelación era tanto una oportunidad como un riesgo. Miró a su padre, que ahora parecía más fuerte que nunca, y dijo: «Estamos más cerca de la verdad, pero también más cerca del peligro. ¿Estás listo para lo que venga, papá?». Alberto, con una mirada firme y un ligero temblor en la voz, respondió: «Siempre lo estuve, hijo. Siempre lo estuve». Capítulo 7. Las raíces del sistema. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión y movimiento. Javier y su equipo legal decidieron tomar el informe confidencial como base para una acción más contundente. Llevar el caso a una instancia superior. No podían confiar en las autoridades locales, cuyo silencio ante los abusos era ahora más evidente que nunca. Valeria, por su parte, no dejó que la presión mediática se debilitara. Cada día publicaba nuevas piezas sobre el caso, conectando los abusos del oficial acusado con una red más amplia de corrupción policial. La audiencia crecía, y con ello, la esperanza de que el caso pudiera generar un cambio real. Mientras tanto, Alberto sorprendió a todos al dar un paso al frente. Decidió leer su carta abierta en una manifestación que se había organizado en el parque donde ocurrió el incidente. Frente a una multitud de rostros diversos, sostuvo el papel con manos firmes y comenzó a hablar. «Por años pensé que el silencio era mi mejor escudo contra la injusticia, pero me equivoqué. Hoy entiendo que al callar, solo alimentamos el poder de quienes nos oprimen. Esta lucha no es solo mía ni de mi hijo. Es de todos los que han sentido el peso de un sistema que debería protegernos, pero nos da la espalda», dijo, mientras su voz se llenaba de emoción. La multitud estalló en aplausos, y el rostro de Javier se iluminó de orgullo al ver a su padre transformarse en un símbolo de resistencia. Sin embargo, no todo eran victorias. Esa noche, Javier recibió una llamada urgente de Valeria. «Tenemos un problema. Alguien filtró información falsa sobre tu padre. Están intentando desacreditarlo, diciendo que tiene antecedentes criminales», dijo con tono preocupado. Javier sabía que este era un movimiento estratégico del sistema para distraer la atención y debilitar su caso. «No les daremos el gusto. Vamos a desmentir esto públicamente y demandar por difamación», respondió, con una seguridad que contagió a Valeria. Esa misma noche prepararon un comunicado refutando las acusaciones y presentaron pruebas que demostraban la falsedad de los rumores. Mientras la presión crecía, Javier decidió enfrentarse directamente al jefe de policía local, uno de los principales responsables de encubrir los abusos.
En una reunión tensa, llena de miradas desafiantes, Javier dejó claras sus intenciones. No estoy aquí para negociar. Estoy aquí para exigir que el oficial sea procesado y que ustedes asuman su responsabilidad en este encubrimiento. Si no actúan, llevaremos esto a la Corte Federal y expondremos todo lo que han intentado ocultar, declaró. El jefe de policía, visiblemente nervioso, trató de minimizar la amenaza, pero Javier sabía que sus palabras habían hecho efecto. Mientras regresaba a casa aquella noche, Javier reflexionaba sobre la batalla que libraban. No era solo por su padre, ni por las víctimas pasadas, era por las generaciones futuras. Si no rompemos estas cadenas ahora, nadie lo hará, pensó. Al llegar, encontró a Alberto esperándolo en la sala. Hijo, pase lo que pase, estoy orgulloso de ti. Has demostrado que el valor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de enfrentarlo, dijo, abrazándolo con fuerza. En ese momento, ambos entendieron que, aunque el camino fuera incierto, estaban más unidos que nunca en su lucha por la justicia. Capítulo 8. El momento más oscuro. El amanecer trajo consigo una atmósfera cargada de incertidumbre. Javier sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero también sabía que el sistema que enfrentaban era más complejo y peligroso de lo que había imaginado. Mientras revisaba documentos y preparaba la próxima estrategia con su equipo, recibió un correo electrónico anónimo con un video adjunto. Al abrirlo, su corazón se aceleró. Las imágenes mostraban al oficial acusado en reuniones privadas con altos mandos policiales, discutiendo estrategias para silenciar casos similares al de Alberto. Era una prueba contundente, pero también una señal de que las cosas podían ponerse mucho más arriesgadas. Valeria, al ver el video, sugirió publicarlo de inmediato, pero Javier pidió cautela. Esto es explosivo, Valeria. Necesitamos asegurarnos de que lo utilizamos en el momento adecuado, cuando puedan tomarnos en serio en un tribunal. Si lo filtramos ahora, podrían encontrar formas de desacreditarlo o manipular la narrativa, explicó. Valeria entendió, pero sabía que el tiempo no estaba de su lado. La presión mediática comenzaba a diluirse, y las amenazas hacia ellos aumentaban día a día. Mientras tanto, Alberto intentaba mantener su fortaleza emocional. Cada vez que salía a la calle, recibía muestras de apoyo de personas que lo reconocían por los reportajes, pero también miradas hostiles de aquellos que defendían al sistema. En una de sus caminatas, un joven se le acercó con lágrimas en los ojos. Señor, lo que usted está haciendo me da esperanza. Mi padre sufrió algo parecido, pero nunca tuvo la fuerza de enfrentarlo. Gracias por luchar por todos nosotros, le dijo. Estas palabras llenaron de orgullo el corazón de Alberto, pero también le recordaron el peso de la responsabilidad que ahora llevaba. Sin embargo, la situación se tornó crítica esa misma noche. Una patrulla policial se estacionó frente a la casa de Javier y Alberto, con las luces encendidas, iluminando toda la fachada. Permanecieron ahí durante horas, sin bajarse del vehículo, solo observando. Javier sabía que esto era un intento de intimidación, pero decidió actuar con inteligencia. Grabó todo desde su ventana y llamó a Valeria para que enviara a un equipo de prensa. Cuando las cámaras llegaron, la patrulla se retiró, pero el mensaje había quedado claro. Estaban siendo vigilados. En medio de esta tormenta, Javier y su equipo lograron un avance crucial. Un juez aceptó revisar las pruebas que habían reunido, incluyendo el informe confidencial y el video del oficial. Era la primera señal tangible de que el sistema comenzaba a ceder. Sin embargo, esta pequeña victoria llegó acompañada de un precio alto. Javier recibió una llamada de un número desconocido. Te advertimos que te detuvieras. Esto no es un juego. Si sigues, no solo tú pagarás las consecuencias, dijo una voz fría antes de colgar. Javier miró a su padre, que estaba sentado en la sala, en silencio pero con una mirada decidida. Papá, no podemos detenernos ahora. Estamos más cerca de la verdad que nunca, dijo, mientras Alberto asentía con firmeza. Ambos sabían que el camino hacia la justicia estaba plagado de sombras, pero no estaban dispuestos a retroceder. Capítulo 9. La verdad sale a la luz. La mañana siguiente marcó un punto de no retorno. Javier se dirigió al tribunal para presentar formalmente las pruebas obtenidas contra el oficial y sus superiores. Acompañado por Valeria,
su equipo legal y un pequeño grupo de manifestantes, enfrentó a un sistema que intentaba protegerse a toda costa. Los pasillos del tribunal estaban repletos de periodistas, activistas y curiosos, todos ansiosos por presenciar el desenlace de un caso que ya había captado la atención nacional. Mientras entregaba los documentos al juez encargado, Javier sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Esto no es solo por mi padre, es por todos los que han sufrido en silencio, pensó. Al mismo tiempo, Alberto permanecía en casa, siguiendo las noticias por televisión. Las cámaras mostraban a su hijo hablando con seguridad ante los periodistas, y aunque el orgullo llenaba su corazón, no podía evitar sentirse vulnerable. Es un sistema tan grande. ¿Realmente podremos derribarlo?, murmuró para sí mismo. Sin embargo, cada vez que recibía mensajes de apoyo de personas que se identificaban con su historia, su convicción se fortalecía. Estamos haciendo lo correcto. Eso es lo único que importa, se repetía, casi como un mantra. En el tribunal, el juez revisó las pruebas con detenimiento. Los documentos confidenciales y el video que mostraba las reuniones del oficial con altos mandos eran contundentes, pero también peligrosos. Esto es una acusación seria contra la institución policial. Si avanzamos con esto, no habrá vuelta atrás, advirtió el juez. Javier, sin titubear, respondió: Señoría, no busco revancha, sino justicia. Estas pruebas hablan por sí mismas. Es hora de que el sistema rinda cuentas. La sala permaneció en silencio, expectante, hasta que el juez finalmente aceptó iniciar un proceso formal contra los implicados. Era una pequeña victoria, pero suficiente para encender una chispa de esperanza. Esa noche, Javier y Alberto se reunieron en la sala de su casa para reflexionar sobre lo que habían logrado. Papá, hemos dado un paso importante, pero sé que el camino se pondrá aún más difícil, dijo Javier, mientras miraba a su padre con preocupación. Alberto, con una sonrisa serena, respondió: Hijo, ya no tengo miedo. Lo que estamos haciendo no es solo por nosotros, sino por todos los que vienen detrás. Si esto significa enfrentar más dificultades, estoy listo. Las palabras de Alberto resonaron en el corazón de Javier, recordándole por qué habían comenzado esta lucha. Sin embargo, no todos compartían su entusiasmo. Esa misma noche, mientras Javier revisaba nuevos documentos, recibió una llamada urgente de Valeria. Javier, hay rumores de que intentarán desacreditar el caso. Dicen que están preparando un contraataque mediático para proteger a los superiores implicados. Necesitamos estar preparados, dijo con voz preocupada. Javier sabía que esto no sería fácil, pero también entendía que la verdad estaba de su lado. No importa lo que intenten, no nos detendrán. La justicia prevalecerá, respondió, decidido a continuar hasta el final. Capítulo 10. El confronto final. Las amenazas no tardaron en materializarse. A la mañana siguiente, Javier despertó con noticias inquietantes. Varios medios locales, claramente manipulados, habían publicado artículos que desacreditaban su caso y atacaban su reputación como abogado. Lo acusaban de buscar protagonismo y de usar a su padre como una herramienta para sus propios intereses. Aunque Javier esperaba este tipo de represalias, no pudo evitar sentirse frustrado. Están jugando sucio porque saben que estamos cerca de exponerlos, dijo a Valeria, quien llegó rápidamente a su casa para apoyarlo. No vamos a dejar que estos rumores nos distraigan. Seguiremos adelante, agregó, mientras Alberto escuchaba en silencio desde el comedor. Sin embargo, las cosas empeoraron cuando Javier recibió un citatorio inesperado. Debía comparecer en una audiencia urgente por una denuncia en su contra, acusándolo de manipulación de pruebas. Era evidente que el sistema estaba intentando frenar su avance a toda costa. Mientras revisaba los documentos legales con su equipo, Alberto se acercó y puso una mano firme sobre el hombro de su hijo. Javier, esto es lo que hacen cuando tienen miedo. No lo olvides. El poder de la verdad siempre será más fuerte que sus mentiras, le dijo con una serenidad que inspiró a todos en la sala. La audiencia fue un campo de batalla. Los abogados que representaban al sistema intentaron desviar la atención del caso principal, atacando la integridad de Javier y sus pruebas. Pero Javier, con su conocimiento y determinación, respondió a cada acusación con claridad y evidencia. Esto no es sobre mí.
Esto es sobre un sistema que ha protegido a abusadores y ha humillado a inocentes durante años. Si tienen algo que temer, no es mi causa, sino la verdad que finalmente está saliendo a la luz, declaró, mirando directamente al juez. La tensión en la sala era palpable, y aunque el caso no se resolvió de inmediato, quedó claro que el sistema estaba tambaleándose. Esa noche, mientras Javier regresaba a casa con Alberto, encontraron un sobre en la puerta. Dentro había una foto de ellos dos en el parque, acompañada de una amenaza. Dejen esto ahora, o enfrentarán las consecuencias. Javier apretó los dientes, pero Alberto tomó la foto con calma y dijo: «Hijo, no podemos retroceder ahora. La justicia requiere sacrificios, y estoy dispuesto a hacerlos. Si ellos usan el miedo como arma, nosotros responderemos con nuestra dignidad». Javier asintió, conmovido por la fortaleza de su padre. Al día siguiente, Valeria publicó el video que incriminaba al oficial y a sus superiores. La respuesta fue inmediata. Los medios internacionales comenzaron a cubrir la historia, y la presión sobre las autoridades locales aumentó exponencialmente. Las manifestaciones crecieron, y el sistema comenzó a mostrar grietas visibles. El jefe de policía convocó una rueda de prensa, prometiendo una investigación interna exhaustiva. Pero nadie creyó en sus palabras. Mientras tanto, Javier y Alberto sabían que el enfrentamiento final estaba cerca. Todo lo que habían construido los había llevado a este momento, y estaban listos para enfrentarlo, pase lo que pase. Capítulo 11. El clímax de la verdad. El día del juicio llegó con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Javier y Alberto se presentaron en el tribunal, acompañados por Valeria, el equipo legal y un grupo de manifestantes que habían llegado de diferentes partes del país para apoyarlos. Las calles alrededor del edificio judicial estaban llenas de pancartas, cánticos y gritos de solidaridad. Las cámaras de los medios capturaban cada momento, mientras la tensión aumentaba dentro y fuera de la sala. Para Javier, este era el día que definiría no solo la justicia para su padre, sino la posibilidad de una transformación real en el sistema. El oficial acusado, acompañado por sus abogados, se sentó al otro lado de la sala, con una expresión de arrogancia que intentaba ocultar su nerviosismo. Cuando el juez dio inicio a la sesión, Javier tomó la palabra, exponiendo con precisión cada prueba que había reunido. Desde el informe confidencial hasta el video que mostraba las reuniones clandestinas, cada evidencia se presentó de manera contundente. Este caso no es solo sobre mi padre. Es sobre un sistema que ha permitido que el abuso de poder y el racismo prosperen. Hoy pedimos justicia, no solo para él, sino para todos los que han sido silenciados, declaró con firmeza. A medida que el juicio avanzaba, los testimonios de los testigos y las pruebas eran irrefutables. Incluso algunos oficiales, bajo presión mediática, decidieron testificar contra sus superiores, admitiendo que el encubrimiento de abusos era una práctica común. Las palabras de uno de ellos resonaron en la sala. Sabíamos lo que estaba pasando, pero teníamos miedo de hablar. Ahora entiendo que el silencio nos hace cómplices. La sala quedó en silencio tras esas palabras, mientras el juez tomaba nota, visiblemente impactado. En un momento crucial, Valeria presentó una grabación reciente que no había sido revelada antes. En ella, se escuchaba al jefe de policía discutiendo cómo proteger al oficial acusado y cómo desviar la atención pública del caso. La evidencia fue devastadora. El jefe de policía, que estaba presente en la sala como observador, se levantó en un intento desesperado por justificar sus acciones, pero el juez lo interrumpió. La justicia no es un juego, y hoy este tribunal tiene la responsabilidad de demostrarlo, dijo con severidad. Cuando llegó el turno de Alberto, el silencio en la sala fue absoluto. Con voz serena, comenzó. Por años he cargado con el peso de la humillación y el miedo. Pensé que era más fácil callar, que luchar no valía la pena. Pero hoy, al ver a mi hijo y a tantas personas aquí, entiendo que la justicia no es solo un derecho, es un deber. Si queremos un mundo mejor, debemos enfrentar el dolor y la adversidad. Yo no busco venganza, solo pido que se haga lo correcto. Sus palabras arrancaron lágrimas y aplausos espontáneos en la sala. El juez, tras escuchar todas las pruebas y testimonios, se retiró para deliberar. Las horas que siguieron fueron un mar de emociones para Javier y Alberto. Finalmente, cuando el juez regresó,
La sala se llenó de expectación. Después de revisar cuidadosamente todas las pruebas presentadas, este tribunal concluye que el oficial acusado es culpable de abuso de poder y discriminación. Además, ordeno que se inicie una investigación profunda sobre las irregularidades dentro de la institución policial, declaró. La sala estalló en aplausos, y Alberto abrazó a su hijo con lágrimas en los ojos. «Lo logramos, hijo. Lo logramos», murmuró, mientras Javier respondía. «Esto es solo el comienzo, papá. Ahora sabemos que podemos cambiar las cosas». Capítulo 12. El amanecer de la justicia. El fallo judicial marcó el inicio de una nueva etapa, no solo para Javier y Alberto, sino para toda una comunidad que había seguido su lucha con esperanza. A pesar de la victoria, ambos sabían que el camino hacia un cambio verdadero apenas comenzaba. Las semanas siguientes estuvieron llenas de entrevistas, reuniones con activistas y llamados a una reforma policial más amplia. Valeria, cuyo periodismo había sido clave para el caso, preparó un documental que detallaba cada paso de la batalla, asegurándose de que la historia llegara a todos los rincones del país. En casa, Alberto empezó a recuperar la tranquilidad que había perdido. Las calles que antes temía recorrer ahora eran escenarios de muestras de cariño y respeto. Las personas se detenían para agradecerle, no solo por su valentía, sino por darles una voz en un sistema que durante mucho tiempo los había ignorado. «Don Alberto, usted nos enseñó que nunca es tarde para exigir justicia», le dijo una mujer en el parque, el mismo lugar donde había comenzado todo. Alberto, con una sonrisa serena, respondió: «La justicia es un derecho, no un privilegio. Solo hice lo que era necesario». Javier, por su parte, se convirtió en un referente nacional. Su trabajo como abogado ahora estaba más enfocado que nunca en casos de derechos humanos y abuso de poder. Recibió invitaciones para hablar en universidades y foros internacionales, pero siempre recordaba que su lucha comenzó en casa, por la dignidad de su padre. En una de esas charlas, expresó: «Mi padre me enseñó que la verdadera valentía no está en no tener miedo, sino en enfrentarlo». Este caso no fue solo una victoria personal, fue un recordatorio de que el cambio es posible cuando nos unimos por una causa justa. El sistema policial no quedó intacto tras el juicio. Las investigaciones ordenadas por el juez sacaron a la luz una red de corrupción que implicaba a varios altos mandos. Las renuncias y destituciones no se hicieron esperar, y aunque todavía había mucho por hacer, era evidente que el sistema había recibido un golpe significativo. Las reformas comenzaron lentamente, impulsadas por la presión pública y el ejemplo del caso de Alberto. Por primera vez en años, las comunidades más afectadas por el abuso de poder sentían que sus voces estaban siendo escuchadas. En una mañana soleada, Alberto y Javier volvieron al parque. Se sentaron en el mismo banco donde había ocurrido el incidente que cambió sus vidas. Esta vez, no había patrullas ni miradas acusadoras, solo risas de niños y el canto de los pájaros. «Hijo, ¿te das cuenta de todo lo que logramos?», preguntó Alberto, mientras observaba el paisaje con ojos llenos de paz. Javier asintió, con una sonrisa orgullosa. «Papá, esto es solo el comienzo. Tu fuerza nos llevó hasta aquí, y ahora nada nos detendrá». El viento soplaba suavemente, y con él, la certeza de que habían transformado el dolor en esperanza, la injusticia en acción, y el miedo en valentía. Aunque sabían que aún quedaba mucho por hacer, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro les presentara, siempre unidos por la verdad y la justicia. Fin.